Hay una paradoja cruel en el corazón de nuestro universo. Podemos ver Andrómeda, podemos estudiarla con telescopios, podemos contar sus estrellas, mapear su estructura, analizar su composición química. La luz de esa galaxia viaja hasta nosotros, cruzando el vacío intergaláctico durante 2.500.000 años para llegar a nuestros ojos. Pero nosotros nunca podremos hacer ese viaje en la dirección opuesta. La física lo prohíbe. Las matemáticas lo imposibilitan. La estructura misma del espacio-tiempo nos condena a quedarnos aquí. No es una limitación tecnológica que podamos superar con suficiente ingenio. Es una barrera fundamental escrita en las leyes del universo. Hoy descubrirás exactamente por qué estamos condenados a ser observadores eternos, nunca visitantes. Si te intrigan estos misterios cósmicos, suscríbete para explorar más. Para entender por qué Andrómeda es inalcanzable, primero necesitamos comprender exactamente qué es y dónde está. Andrómeda, también conocida como Messier 31 o M31, es una galaxia espiral gigante similar a nuestra propia Vía Láctea. Contiene aproximadamente 1 billón de estrellas, el doble que nuestra galaxia. Es enorme, con un diámetro de aproximadamente 220.000 años luz, comparado con los 100.000 años luz de la Vía Láctea. En una noche clara, lejos de las luces de la ciudad, Andrómeda es visible a simple vista como una pequeña mancha borrosa en la constelación que lleva su nombre. Es el objeto más distante que puedes ver sin ayuda de telescopios. Cuando miras esa mancha, estás viendo luz que comenzó su viaje hace 2.500.000 años, cuando los primeros ancestros del género Homo apenas comenzaban a caminar erguidos en África. Esta luz ha viajado a través del espacio intergaláctico, un vacío casi perfecto, con apenas unas pocas partículas de hidrógeno por metro cúbico. Ha cruzado una distancia tan vasta que desafía completamente la comprensión humana. 2.500.000 años luz equivale a aproximadamente 23 trillones de kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, si pudieras conducir un automóvil a 100 kilómetros por hora sin detenerte, tardarías aproximadamente 26.000 millones de años en llegar a Andrómeda. Eso es casi el doble de la edad actual del universo. Ahora bien, obviamente nadie está sugiriendo conducir un automóvil a Andrómeda, pero este cálculo ridículo ilustra algo importante. Las velocidades terrestres, incluso las velocidades con las que estamos familiarizados en la Tierra, son completamente inadecuadas para las distancias cósmicas. Necesitamos pensar en velocidades mucho, mucho mayores. La nave espacial más rápida que la humanidad ha construido jamás es la sonda Solar Parker, que alcanzó velocidades de aproximadamente 192 kilómetros por segundo en su aproximación más cercana al Sol. Eso es extraordinariamente rápido para los estándares terrestres, suficiente para viajar de Madrid a Nueva York en menos de 30 segundos. Pero incluso a esa velocidad tremenda, llegaríamos a Andrómeda en aproximadamente 3.800 millones de años. Para cuando llegáramos, el Sol habría evolucionado hacia una gigante roja y posiblemente ya estaría muriendo. Claramente necesitamos pensar en velocidades aún mayores. La velocidad máxima teórica en el universo es la velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. A esta velocidad podrías viajar alrededor de la circunferencia de la Tierra 7 veces y media en un solo segundo. Es una velocidad que hace que todo movimiento terrestre parezca glacialmente lento. Y sin embargo, incluso a la velocidad de la luz, tardarías 2.500.000 años en llegar a Andrómeda. Este es un hecho fundamental que muchas personas encuentran difícil de procesar emocionalmente. La velocidad máxima del universo es insuficiente para hacer accesibles incluso nuestros vecinos cósmicos más cercanos dentro de escalas de tiempo humanas o incluso civilizacionales. Pero el problema es aún peor de lo que sugiere este simple cálculo, porque resulta que viajar a la velocidad de la luz no es solo extremadamente difícil para objetos con masa, es literalmente imposible. Y aquí es donde las leyes de la física comienzan a revelar cuán verdaderamente atrapados estamos. Albert Einstein demostró en su teoría de la relatividad especial que a medida que un objeto con masa se acelera hacia la velocidad de la luz, su masa efectiva aumenta. No su tamaño físico,
sino su resistencia a una mayor aceleración. Cuanto más rápido vas, más energía se requiere para acelerarte aún más. Y a medida que te acercas a la velocidad de la luz, la energía requerida se aproxima al infinito. Esto no es una limitación de ingeniería. No es que simplemente necesitemos mejores cohetes o más combustible. Es una ley fundamental del universo. Ninguna cantidad de energía finita puede acelerar un objeto con masa hasta la velocidad de la luz. Es matemáticamente imposible. Los únicos objetos que pueden viajar a la velocidad de la luz son aquellos sin masa en reposo, como los fotones, las partículas de luz. Pero cualquier cosa que tenga masa, desde un protón hasta una nave espacial, está permanentemente limitada a velocidades menores que la de la luz. Entonces, ¿qué velocidad podríamos alcanzar realísticamente? Con nuestra tecnología actual de cohetes químicos, alcanzamos velocidades de apenas unos pocos kilómetros por segundo. Las sondas Voyager, lanzadas en 1977 y que ahora están saliendo del sistema solar, viajan a aproximadamente 17 kilómetros por segundo. A esa velocidad llegarían a Andrómeda en aproximadamente 44 billones de años, mucho más tiempo de lo que el universo ha existido. Con tecnología más avanzada, propulsión nuclear o velas solares, impulsadas por láser, podríamos en teoría alcanzar velocidades de varios cientos o incluso miles de kilómetros por segundo. Digamos, optimísticamente, que logramos el 1% de la velocidad de la luz, que es 3.000 kilómetros por segundo. A esta velocidad, el viaje a Andrómeda tomaría 250 millones de años. 250 millones de años. Para poner esto en perspectiva, hace 250 millones de años, los dinosaurios aún no habían evolucionado. La Tierra estaba en el período Triásico. Los continentes estaban configurados de manera completamente diferente. Desde entonces ha habido extinciones masivas, la aparición y desaparición de innumerables especies, la deriva de continentes, cambios climáticos dramáticos. Y todo ese tiempo aún no sería suficiente para completar un viaje de ida a Andrómeda, al 1% de la velocidad de la luz. Pero incluso este cálculo es enormemente optimista. Alcanzar el 1% de la velocidad de la luz requeriría tecnologías que actualmente solo existen en teoría, cantidades de energía que desafían nuestra capacidad actual de generación, y soluciones a problemas de ingeniería que ni siquiera hemos comenzado a abordar seriamente. Y luego están los problemas prácticos de un viaje así. Una nave espacial viajando durante 250 millones de años enfrentaría incontables desafíos. Los sistemas mecánicos fallarían, la radiación cósmica degradaría los materiales. Las colisiones con polvo interestelar, aunque el espacio está mayormente vacío, serían inevitables durante un viaje tan largo y a velocidades tan altas, incluso una mota de polvo microscópica impactaría con la fuerza de una bomba. Si estás pensando en una nave generacional, donde múltiples generaciones de humanos nacerían, vivirían y morirían a bordo de la nave durante el viaje, los números se vuelven aún más desalentadores. 250 millones de años es aproximadamente 12.500.000 generaciones humanas, asumiendo una generación cada 20 años. La idea de mantener una civilización funcional durante ese tiempo, en el espacio profundo, sin posibilidad de reabastecimiento o rescate, es tan más allá de nuestras capacidades actuales que apenas merece considerarse. Entonces quizás estás pensando, ¿qué pasa si vamos más rápido? ¿Qué pasa si, de alguna manera, logramos el 10% de la velocidad de la luz? Eso reduciría el viaje a 25 millones de años. Todavía un tiempo incomprensible, pero al menos un orden de magnitud mejor. Pero aquí está el problema. Acelerar a velocidades mayores no solo requiere más energía, requiere exponencialmente más energía. La ecuación del cohete, que gobierna cuánta energía se necesita para acelerar una nave espacial, se vuelve cada vez más despiadada a medida que aumentan las velocidades objetivo. La ecuación del cohete de Tsiolkovsky, formulada hasta principios del siglo XX, gobierna todo viaje espacial. Establece que para alcanzar una velocidad determinada necesitas una cierta proporción de combustible respecto a la carga útil.
y esta proporción aumenta exponencialmente con la velocidad objetivo. No es lineal, es exponencial, lo que significa que cada incremento adicional de velocidad requiere cantidades desproporcionadamente mayores de combustible. Para entender esto, consideremos un ejemplo simplificado. Imagina una nave espacial que pesa 1000 kilogramos. Para acelerar esta nave al 1% de la velocidad de la luz, usando los mejores cohetes químicos que tenemos, necesitarías aproximadamente 1000 millones de veces más combustible que la masa de la nave. Es decir, necesitarías 1000 millones de toneladas de combustible para cada tonelada de carga útil. Esto es claramente imposible. Incluso con propulsión de fusión nuclear, que es mucho más eficiente energéticamente que los cohetes químicos, los números siguen siendo prohibitivos. Para alcanzar el 10% de la velocidad de la luz, necesitarías que aproximadamente el 99% de la masa inicial de tu nave fuera combustible. Y eso es siendo extremadamente optimistas sobre la eficiencia de los motores de fusión. Pero espera, podría argumentarse, ¿qué pasa con las velas solares? Estas no necesitan llevar combustible porque son impulsadas por la presión de la luz, ya sea del sol o de láseres potentes. El proyecto Breakthrough Starshot, propuesto por el físico Stephen Hawking y el inversor Yuri Milner, sugiere usar láseres terrestres masivamente potentes para acelerar pequeñas sondas del tamaño de un microchip a aproximadamente el 20% de la velocidad de la luz. Esto suena prometedor, y para sondas diminutas que viajan a estrellas cercanas como Próxima Centauri, a solo 4.2 años luz de distancia, podría ser viable. Pero para una misión a Andrómeda, incluso este enfoque enfrenta problemas insuperables. Primero, incluso al 20% de la velocidad de la luz, el viaje a Andrómeda tomaría 12.500.000 años. Segundo, estas sondas microscópicas solo podrían enviar de regreso cantidades minúsculas de datos, y esos datos tardarían otros 2.500.000 años en llegar a casa. Para cuando recibiéramos la primera imagen de Andrómeda de tal sonda, habrían pasado 15 millones de años desde el lanzamiento. La civilización humana, si todavía existe, sería irreconocible. Y tercero, esto solo funciona para sondas microscópicas. Para algo lo suficientemente grande como para llevar instrumentos científicos significativos y mucho menos humanos, la cantidad de energía láser necesaria sería astronómica. Literalmente necesitarías la producción energética de múltiples estrellas para acelerar una nave tripulada del tamaño de una casa a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Hablando de energía, examinemos exactamente cuánta se requeriría. La energía cinética de un objeto aumenta con el cuadrado de su velocidad, pero cerca de la velocidad de la luz, los efectos relativistas hacen que el requisito de energía aumente incluso más rápidamente, aproximándose al infinito a medida que te acercas a la velocidad de la luz. Para acelerar una nave espacial de 1000 toneladas, aproximadamente la masa de la Estación Espacial Internacional, al 10% de la velocidad de la luz, necesitarías aproximadamente 4.5 por 10 elevado a 20 julios de energía. Para ponerlo en perspectiva, eso es aproximadamente 100.000 veces el consumo de energía anual total de toda la civilización humana actual. Necesitarías la producción energética completa de la humanidad durante 100.000 años, toda dedicada a acelerar una sola nave espacial. Y eso es solo para alcanzar el 10% de la velocidad de la luz. Para ir más rápido, los requisitos de energía aumentan dramáticamente. Al 50% de la velocidad de la luz, necesitarías aproximadamente 3 millones de veces el consumo de energía anual de la humanidad. Es simplemente inimaginable con cualquier tecnología que podamos concebir. Algunos futuristas han propuesto conceptos como las esferas de Dyson, megaestructuras hipotéticas que rodearían completamente una estrella para capturar toda su producción energética. Una civilización capaz de construir tal cosa, llamada civilización tipo 2 en la escala de Kardashev, podría en teoría tener suficiente energía para acelerar naves espaciales a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Pero incluso con la producción energética completa de una estrella como nuestro Sol a tu disposición, los viajes a Andrómeda seguirían siendo prohibitivamente difíciles.
Y construir una esfera de Dyson está tan más allá de nuestras capacidades actuales que podría ser también magia. Requeriría desmantelar planetas enteros para obtener materiales, tecnología de construcción en el espacio que no existe, y escalas de tiempo de miles o millones de años solo para construirla. Entonces, ¿qué pasa con soluciones más exóticas? La ficción científica nos ha presentado muchas ideas. Motores de curvatura que doblan el espacio-tiempo, agujeros de gusano que crean atajos a través del espacio, motores de antimateria que aniquilan materia y antimateria para liberar energía pura. ¿Alguna de estas es viable? Comencemos con los motores de antimateria. La antimateria existe, la hemos creado en pequeñas cantidades en aceleradores de partículas. Cuando la materia y la antimateria se encuentran, se aniquilan mutuamente en un destello de energía pura, convirtiendo el 100% de su masa en energía según la famosa ecuación de Einstein E igual a mc². Esto es mucho más eficiente que cualquier otra forma de propulsión que conocemos. Pero hay problemas enormes. Primero, producir antimateria requiere cantidades masivas de energía. Actualmente, cuesta aproximadamente $62.5 billones producir un solo gramo de antimateria, y eso ni siquiera cuenta el desarrollo tecnológico necesario para aumentar la producción. Segundo, almacenar antimateria es extraordinariamente difícil, porque si toca cualquier materia ordinaria, se aniquila instantáneamente. Necesitarías campos magnéticos perfectos o trampas láser para contenerla. Y tercero, incluso si resolviéramos estos problemas, un cohete de antimateria todavía estaría sujeto a las mismas limitaciones fundamentales. La ecuación del cohete todavía se aplica. Necesitarías llevar tanto combustible de antimateria y un peso igual de materia ordinaria para aniquilar con ella, que la proporción entre combustible y carga útil seguiría siendo prohibitiva para alcanzar velocidades cercanas a la luz. Los cálculos muestran que incluso con propulsión de antimateria perfecta, alcanzar el 50% de la velocidad de la luz requeriría que aproximadamente el 85% de la masa inicial de tu nave fuera combustible. Y para el 90% de la velocidad de la luz, necesitarías que aproximadamente el 98% fuera combustible. Llevar suficiente antimateria para un viaje a Andrómeda sería una empresa de escala solar. Ahora, ¿qué pasa con los motores de curvatura? La idea, popularizada por Star Trek pero basada en física real, propuesta por el físico Miguel Alcubierre en 1994, es que podrías crear una burbuja de espacio-tiempo que se contrae delante de la nave y se expande detrás. La nave misma no se movería a través del espacio. El espacio se movería alrededor de la nave. De esta manera, podrías técnicamente viajar más rápido que la luz sin violar la relatividad especial de Einstein. Suena fantástico, y matemáticamente la idea funciona dentro de la relatividad general. Pero hay varios problemas aparentemente insuperables. Primero, crear esta burbuja de curvatura requeriría lo que los físicos llaman materia exótica, con densidad de energía negativa. Este tipo de materia nunca se ha observado y podría no existir en absoluto. Algunos efectos cuánticos, como el efecto Casimir, producen algo similar a densidad de energía negativa, pero en cantidades infinitesimalmente pequeñas. Segundo, incluso si la materia exótica existe, los cálculos originales de Alcubierre sugerían que necesitarías una cantidad equivalente a la masa de Júpiter convertida completamente en esta materia exótica. Investigaciones posteriores han reducido este requisito, pero todavía estamos hablando de masas planetarias de un material que posiblemente no existe. Tercero, hay problemas de causalidad. Un motor de curvatura podría, en teoría, permitir viajes en el tiempo, creando paradojas que violan la causalidad. Muchos físicos creen que las leyes de la física deben prohibir cualquier cosa que permita tales paradojas, lo que sugeriría que los motores de curvatura son fundamentalmente imposibles. Y cuarto, incluso si construyeras uno, no podrías controlarlo desde dentro. No podrías activar o desactivar el motor de curvatura mientras estás dentro de la burbuja, porque ninguna señal puede viajar desde el interior de la burbuja hacia el exterior.
Serías un pasajero impotente en una burbuja que no podrías controlar. Los agujeros de gusano presentan problemas similares. Estos son, teóricamente, atajos a través del espacio-tiempo, túneles que conectan dos puntos distantes. Si pudieras crear un agujero de gusano entre la Vía Láctea y Andrómeda, podrías viajar entre ellas casi instantáneamente. Pero crear un agujero de gusano requeriría manipular el espacio-tiempo a escalas enormes, probablemente requiriendo materia exótica similar a la del motor de curvatura. Y mantener un agujero de gusano estable y atravesable requeriría constantemente bombear esta materia exótica a través de él. Además, incluso si pudieras crear un agujero de gusano, tendrías que transportar primero un extremo a Andrómeda por medios convencionales, lo que nos lleva de vuelta al problema original. Hay también propuestas más especulativas, como aprovechar la energía del vacío cuántico, o usar fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo. Pero todas estas ideas son altamente teóricas, sin ningún camino claro desde la física actual hacia su realización práctica. Son más matemáticas interesantes que tecnología viable. Pero supongamos, solo por el momento, que de alguna manera resolvemos el problema de energía. Imagina que tenemos una fuente de energía casi ilimitada, que hemos descubierto alguna tecnología revolucionaria que nos permite acelerar una nave espacial al 20% de la velocidad de la luz. Incluso entonces, enfrentaríamos una serie de obstáculos físicos que harían el viaje extremadamente peligroso, si no imposible. El primero es el medio interestelar e intergaláctico. Aunque el espacio está mayormente vacío, no está completamente vacío. El espacio interestelar dentro de nuestra galaxia contiene aproximadamente un átomo de hidrógeno por centímetro cúbico. Eso suena como casi nada, y a velocidades normales no sería un problema. Pero a velocidades relativistas, estos átomos se convierten en radiación mortal. Cuando viajas al 20% de la velocidad de la luz y chocas con átomos de hidrógeno, cada colisión libera radiación en forma de rayos cósmicos de alta energía. A estas velocidades, el espacio interestelar se convierte esencialmente en un acelerador de partículas natural, bombardeando constantemente tu nave con radiación. Los cálculos muestran que a velocidades significativas de la luz, esta radiación sería letal para cualquier forma de vida no protegida en cuestión de días o semanas. Necesitarías un blindaje masivo, probablemente varios metros de material denso, para proteger a la tripulación. Pero este blindaje añade masa, lo que requiere más energía para acelerar, lo que nos lleva de vuelta al problema de la ecuación del cohete. Es un círculo vicioso, y eso es solo en el espacio interestelar relativamente denso dentro de las galaxias. El espacio intergaláctico entre la Vía Láctea y Andrómeda es incluso más vacío, con solo unos pocos átomos por metro cúbico en lugar de por centímetro cúbico. Pero la distancia es tan vasta que incluso esta densidad increíblemente baja resultaría en incontables colisiones durante el viaje. Además de los átomos individuales, también existe el problema del polvo interestelar. Aunque el espacio está mayormente vacío, hay regiones con concentraciones ligeramente más altas de polvo y gas. A velocidades relativistas, incluso una mota de polvo microscópica del tamaño de un grano de arena impactaría con la energía de una bomba nuclear. Un solo encuentro con una nube de polvo podría destruir completamente la nave. Detectar y evitar estos peligros sería extremadamente difícil. A velocidades cercanas a la luz, tendría solo segundos o minutos de advertencia antes de impactar con algo. Y realizar maniobras evasivas a esas velocidades requeriría cantidades enormes de energía. Esencialmente estarías volando a ciegas a través de un campo minado cósmico durante millones de años. Hay también el problema de la radiación cósmica de fondo. Esta es la radiación del Big Bang, el resplandor residual de la creación del universo que llena todo, el espacio. Normalmente es inofensiva, solo unos pocos grados por encima del cero absoluto. Pero debido al efecto Doppler relativista, cuando viajas a velocidades cercanas a la luz, esta radiación de fondo se desplaza al azul, aumentando dramáticamente su energía desde tu perspectiva. A velocidades suficientemente altas, la radiación cósmica de fondo se convertiría en radiación gamma letal, bañando constantemente tu nave en radiación de alta energía. Esto no es solo un problema de ingeniería,
es una característica fundamental del universo. El mismo fondo de microondas que los cosmólogos estudian para entender el universo primitivo se convierte en una barrera mortal para el viaje interestelar de alta velocidad. Luego está el desafío de la navegación. En la Tierra navegamos usando estrellas, GPS y puntos de referencia. En el espacio interestelar dentro de nuestro sistema solar, podemos usar el Sol y los planetas como referencias. Pero en el espacio intergaláctico profundo, a medio camino entre dos galaxias, no hay puntos de referencia cercanos. Las estrellas en ambas galaxias aparecerían como manchas distantes. Determinar tu posición y velocidad con precisión sería extraordinariamente difícil, y cualquier error de navegación, incluso minúsculo al principio del viaje, se amplificaría durante millones de años, potencialmente haciéndote perder tu objetivo por millones de años luz. Es como intentar apuntar una flecha a un objetivo del tamaño de una moneda a 1000 kilómetros de distancia, pero el objetivo también se está moviendo, y el viaje dura millones de años. Pero quizás el obstáculo más fundamental de todos es uno que muchas personas no consideran: la expansión del universo. El universo no es estático, está expandiéndose. El espacio mismo se está estirando en todas partes, haciendo que las galaxias se alejen unas de otras. Este fenómeno, descubierto por Edwin Hubble en 1929, es fundamental para nuestra comprensión de la cosmología. Andrómeda es actualmente una excepción notable, porque está lo suficientemente cerca de nosotros que su atracción gravitacional mutua con la Vía Láctea supera la expansión del espacio. De hecho, Andrómeda se está acercando a nosotros a aproximadamente 110 kilómetros por segundo. En unos 4.000 millones de años, las dos galaxias chocarán y eventualmente se fusionarán. Pero para galaxias más distantes, la expansión del universo domina. Y aquí está el problema. La tasa de expansión, llamada constante de Hubble, es de aproximadamente 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Un megaparsec es aproximadamente 3.300.000 años luz. Esto significa que por cada 3.300.000 años luz de distancia, el espacio se expande a una tasa adicional de 70 kilómetros por segundo. Para objetos suficientemente distantes, el espacio entre nosotros y ellos se expande más rápido que la velocidad de la luz. Esto no viola la relatividad porque no es un movimiento a través del espacio, es la expansión del espacio mismo. Y significa que hay un horizonte cosmológico más allá del cual los objetos están recediéndose más rápido que la luz, y son, por lo tanto, fundamentalmente inalcanzables sin importar cuánta energía tengamos. Afortunadamente, Andrómeda está dentro de este horizonte. Pero el punto es que la expansión del universo impone límites absolutos sobre qué regiones del cosmos podemos alcanzar en principio. Y a medida que el universo continúa expandiéndose, y de hecho acelerando su expansión debido a la energía oscura, este horizonte se está encogiendo. Galaxias que actualmente son alcanzables en principio, eventualmente cruzarán este horizonte y se volverán inalcanzables para siempre. Esta aceleración de la expansión cósmica fue descubierta en 1998 y le valió a sus descubridores el Premio Nobel de Física en 2011. Es uno de los descubrimientos más profundos y perturbadores de la cosmología moderna. Significa que el universo observable no solo es finito, sino que se está encogiendo con el tiempo en términos de qué podemos alcanzar en principio. En un futuro lejano, tal vez dentro de 100.000 millones de años, solo las galaxias en nuestro grupo local, el pequeño cúmulo que incluye la Vía Láctea, Andrómeda y unas pocas docenas de galaxias enanas, permanecerán gravitacionalmente unidas. Todo lo demás habrá sido arrastrado más allá del horizonte cosmológico por la expansión acelerada. Las civilizaciones futuras en ese universo lejano mirarán al cielo nocturno y verán solo su propia galaxia fusionada rodeada de oscuridad infinita, sin evidencia de que miles de millones de otras galaxias existen. Pero volvamos a nuestro viaje a Andrómeda. Hay otro aspecto de los viajes de larga duración que a menudo se pasa por alto: el mantenimiento y la fiabilidad de los sistemas. Incluso si construyéramos una nave espacial perfecta, con los mejores materiales y tecnología, nada dura para siempre.
Los materiales se degradan, los sistemas fallan, los componentes electrónicos sufren daños por radiación. La Estación Espacial Internacional, el objeto más complejo que los humanos han construido en el espacio, requiere mantenimiento constante. Los astronautas pasan una parte significativa de su tiempo reparando y reemplazando sistemas. Y eso es en la órbita baja terrestre, donde el reabastecimiento y los repuestos están a solo unas horas de distancia. En un viaje a Andrómeda no habría posibilidad de reabastecimiento. La nave tendría que ser completamente autosuficiente durante millones de años. Necesitaría la capacidad de fabricar cualquier pieza de repuesto que pudiera necesitar, de reparar cualquier sistema que falle, de reciclar materiales indefinidamente. Esencialmente, necesitaría ser una civilización industrial completa en miniatura. La complejidad de tal sistema desafía la imaginación. Necesitarías minería y refinación de asteroides para materiales. Necesitarías fábricas para fabricar componentes. Necesitarías agricultura para cultivar alimentos. Necesitarías ecosistemas cerrados que reciclen aire y agua con 100% de eficiencia durante millones de años. Cada uno de estos sistemas individualmente presenta desafíos que apenas hemos comenzado a abordar. Y luego está el factor humano. Si estamos hablando de una nave generacional, con personas a bordo, necesitamos considerar la psicología y la sociología de mantener una sociedad estable durante millones de años en un espacio confinado. Las generaciones intermedias nacerían, vivirían y morirían sin nunca ver ni la Tierra ni Andrómeda. ¿Cómo mantendrías el sentido de propósito y misión durante incontables generaciones? La historia humana sugiere que las culturas cambian dramáticamente en escalas de tiempo de solo siglos o milenios. Idiomas evolucionan, religiones surgen y caen, sistemas políticos se transforman. ¿Cómo garantizarías que después de 1.000.000 de generaciones, los descendientes de la tripulación original todavía recuerdan por qué están viajando y qué se supone que deben hacer cuando lleguen? Hay también problemas genéticos. Una población pequeña y aislada inevitablemente experimentaría deriva genética y endogamia, potencialmente llevando a problemas de salud graves. Necesitarías una población inicial de al menos varios miles de personas para mantener la diversidad genética suficiente, lo que hace que la nave sea aún más masiva y el problema de energía aún peor. Ante todas estas barreras aparentemente insuperables, algunos científicos y futuristas han propuesto alternativas al viaje físico tradicional. Si no podemos llevar nuestros cuerpos a Andrómeda, quizás podamos enviar nuestra información, nuestra conciencia o al menos nuestro legado. Exploremos estas ideas y por qué también enfrentan problemas fundamentales. Una propuesta es el concepto de sembradoras estelares o sondas autorreplicantes de von Neumann. La idea, propuesta originalmente por el matemático John von Neumann, es crear una sonda robótica que pueda viajar a un sistema estelar distante, usar los recursos locales para construir copias de sí misma, y luego enviar esas copias a otros sistemas estelares. Exponencialmente, estas sondas podrían colonizar toda una galaxia. Para un viaje a Andrómeda, podrías enviar una sola sonda que tardaría millones de años en llegar, pero una vez allí, comenzaría a replicarse y explorar Andrómeda desde dentro. En principio, podrías eventualmente tener billones de sondas explorando cada rincón de ambas galaxias, enviando información de regreso. Pero hay problemas significativos con esta idea. Primero, crear una máquina verdaderamente autorreplicante, que pueda funcionar de manera autónoma durante millones de años, es un desafío de ingeniería que está a órdenes de magnitud más allá de cualquier cosa que hayamos construido. La máquina necesitaría inteligencia artificial avanzada, capacidad de minería y refinación, manufactura de precisión, reparación automática y la capacidad de adaptarse a entornos completamente desconocidos. Segundo, hay la paradoja de Fermi. Si las civilizaciones avanzadas podrían crear sondas autorreplicantes y si la vida inteligente es común en el universo, entonces deberíamos ver evidencia de tales sondas por todas partes. El hecho de que no las veamos sugiere que o la vida inteligente es extremadamente rara, o que las sondas autorreplicantes
son mucho más difíciles de crear de lo que pensamos, o que hay alguna otra razón por la que las civilizaciones no las construyen. Tercero, incluso si lanzamos tales sondas, la información que envíen de regreso tardaría otros 2.500.000 años en llegar a nosotros. Para cuando recibiéramos los primeros datos de Andrómeda, habrían pasado al menos 5 millones de años desde el lanzamiento. ¿Qué civilización puede mantener la continuidad durante tales periodos de tiempo? ¿Habría alguien todavía escuchando? Otra idea es la de la transferencia mental, o carga de conciencia. Si pudiéramos mapear completamente un cerebro humano y simular su funcionamiento en una computadora, podrías en teoría subir tu conciencia a una sonda robótica mucho más pequeña y resistente que un cuerpo biológico. Esta sonda podría potencialmente sobrevivir el viaje de millones de años de una manera que los humanos biológicos no podrían. Esta idea es popular en la ciencia ficción, pero enfrenta problemas filosóficos y prácticos profundos. Filosóficamente, hay debate sobre si una simulación de tu cerebro sería realmente tú o simplemente una copia. Si subes tu conciencia y el original todavía existe, ¿qué eres tú? ¿La copia? ¿El original? ¿Ambos? Prácticamente, estamos increíblemente lejos de poder simular un cerebro humano completo. El cerebro humano contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, cada una conectada a miles de otras, creando una red de complejidad asombrosa. Los intentos actuales de simular incluso pequeñas porciones del cerebro requieren supercomputadoras masivas y producen resultados que apenas capturan la funcionalidad básica. Y incluso si pudiéramos crear tal simulación, ¿cómo garantizas que permanezca estable durante millones de años? El software tiene errores, el hardware falla, la radiación cósmica puede corromper datos. Una sola corrupción de bits en el lugar equivocado podría alterar fundamentalmente la personalidad o los recuerdos de la conciencia simulada. Hay también propuestas de enviar solo información genética humana, esencialmente sembrando Andrómeda con ADN humano. Una sonda podría llevar bancos de embriones congelados o la información genética para sintetizar humanos, y una vez que llegue a un planeta habitable en Andrómeda podría crear una nueva generación de humanos allí. Pero esto plantea profundas cuestiones éticas. Estos humanos nacerían sin padres, sin cultura, sin historia. Serían criados por máquinas en un mundo alienígena. ¿Serían todavía humanos en algún sentido significativo? ¿Tenemos derecho a crear seres humanos destinados a vivir en tales circunstancias? Y prácticamente, crear la tecnología para gestar, criar y educar humanos de manera completamente automatizada es un desafío enorme. Algunos han sugerido que en lugar de intentar viajar físicamente, deberíamos enfocarnos en la comunicación. Podríamos enviar mensajes de radio o láser a Andrómeda, esencialmente diciendo hola y compartiendo información sobre nosotros. Esto al menos propaga nuestro legado cultural, si no nuestros cuerpos, pero la comunicación enfrenta sus propias barreras. Primero, necesitas apuntar tu mensaje a un objetivo específico. Andrómeda contiene 1 billón de estrellas. ¿A cuál le envías el mensaje? Si intentas transmitir a todas ellas, la energía requerida sería astronómica. Si eliges objetivos específicos, ¿cómo sabes cuáles tienen planetas habitables o civilizaciones que puedan recibir? Segundo, incluso un mensaje dirigido necesita ser increíblemente potente para ser detectable a través de distancias intergalácticas. La señal se debilitaría con el cuadrado de la distancia, y en 2.500.000 años luz sería más débil que el ruido de fondo cósmico a menos que uses cantidades verdaderamente masivas de energía. Tercero, cualquier respuesta tardaría otros 2.500.000 años en regresar. Una conversación de ida y vuelta tomaría 5 millones de años. Es difícil imaginar mantener un diálogo significativo en tales escalas de tiempo. Hay también ideas más exóticas. Algunos físicos han especulado sobre la posibilidad de crear universos bebé en el laboratorio, pequeñas regiones de espacio-tiempo que se separan de nuestro universo y evolucionan independientemente. Si pudieras crear tal universo e influir en sus constantes físicas y condiciones iniciales,
Podrías, en cierto sentido, sembrar un nuevo universo con las condiciones apropiadas para la vida. Pero esto es ciencia ficción especulativa en su forma más pura. No tenemos idea de si es posible crear universos bebé, y mucho menos controlar sus propiedades. E incluso si pudieras, el universo bebé sería completamente inaccesible para nosotros, existiendo en su propia región separada de espacio-tiempo. No podrías visitarlo o comunicarte con él. Otra idea especulativa es que civilizaciones suficientemente avanzadas podrían existir como entidades de información pura, sin cuerpos físicos, quizás viviendo en simulaciones computacionales. Tales civilizaciones podrían ser capaces de transferirse a través del espacio de maneras que no podemos comprender actualmente, quizás usando comunicación cuántica o aprovechando aspectos de la física que aún no hemos descubierto. Pero esto es pura especulación, más cercana a la fantasía que a la ciencia. No hay evidencia de que tales civilizaciones sean posibles, y mucho menos de que existan. E incluso si fueran posibles, enfrentarían las mismas limitaciones fundamentales de velocidad de la luz para la transferencia de información. El patrón que emerge de todas estas alternativas es el mismo. Cada una enfrenta barreras fundamentales que parecen tan insuperables como las del viaje físico tradicional. Ya sea que estemos hablando de enviar cuerpos, máquinas, información o alguna combinación, las distancias intergalácticas y las leyes de la física crean obstáculos que actualmente no vemos manera de superar. Y esto nos lleva a una realización profunda y un poco melancólica. Podríamos estar fundamentalmente solos en nuestro rincón del cosmos. No solo solos en el sentido de ser la única civilización en nuestra galaxia, algo que la paradoja de Fermi ya sugiere, sino solos en un sentido más amplio. Incluso si hay civilizaciones en Andrómeda, incluso si hay imperios galácticos que abarcan 1000 millones de estrellas, podríamos nunca encontrarnos con ellos. El universo está estructurado de tal manera que las distancias entre galaxias son barreras efectivamente insuperables. Cada galaxia es, en esencia, una isla de posibilidad, aislada de todas las demás islas por océanos de espacio vacío que son demasiado vastos para cruzar. Las civilizaciones pueden surgir, florecer y eventualmente desaparecer sin nunca contactar a ninguna otra civilización fuera de su propia galaxia. Esto es diferente del tipo de soledad que a menudo imaginamos en la ciencia ficción. No es que el universo esté vacío de vida. Podría estar repleto de vida, con miles de millones de civilizaciones en miles de millones de galaxias. Pero cada una está atrapada en su propia isla, incapaz de alcanzar a las demás, condenadas a preguntarse si están solas sin poder encontrar la respuesta. Hay una belleza trágica en esto. El universo es vasto más allá de la comprensión, lleno de maravillas y posiblemente de innumerables civilizaciones, pero estructurado de tal manera que estas maravillas permanecen para siempre separadas, incapaces de compartir sus historias o aprender unas de otras. Entonces, ¿qué hacemos con esta realización? ¿Cómo respondemos al hecho de que Andrómeda, esa hermosa galaxia espiral que podemos ver en el cielo nocturno, permanecerá para siempre fuera de nuestro alcance? ¿Es esto motivo de desesperación o hay otra manera de verlo? Creo que hay algo profundamente importante en aceptar nuestros límites. Durante la mayor parte de la historia humana, hemos estado empujando constantemente fronteras, superando obstáculos que parecían insuperables. Cruzamos océanos que se pensaba que eran imposibles de navegar. Volamos a través del aire cuando se nos dijo que los humanos nunca podrían volar. Llegamos a la Luna cuando parecía un sueño imposible. Cada uno de estos logros nos enseñó que los límites aparentes a menudo pueden superarse con suficiente ingenio, tecnología y determinación. Y esta lección ha sido fundamental para el progreso humano. Nos ha dado una mentalidad de sí podemos que nos ha llevado lejos. Pero hay una diferencia crucial entre límites tecnológicos y límites físicos fundamentales. Los límites tecnológicos son temporales, esperando ser superados por la próxima generación de innovaciones. Los límites físicos fundamentales son permanentes, escritos en las leyes mismas del universo. Nunca pudimos volar no porque la física lo prohibiera, sino porque aún no habíamos inventado la tecnología adecuada.
Una vez que entendimos la aerodinámica y construimos motores lo suficientemente potentes, el vuelo se volvió rutinario. Pero no podemos viajar más rápido que la luz, no porque nos falte tecnología, sino porque las leyes fundamentales de la física lo prohíben. No importa cuánto progrese nuestra tecnología, este límite permanecerá. Reconocer esta distinción no es derrotismo, es realismo. Y el realismo nos permite enfocar nuestros esfuerzos y esperanzas en lo que realmente es posible en lugar de perseguir imposibilidades. Entonces, si Andrómeda es inalcanzable, ¿qué hay de nuestro propio vecindario cósmico? Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Es una vasta extensión de posibilidades. Incluso si nunca podemos salir de nuestra galaxia, tenemos un patio de juegos cósmico de tamaño inimaginable para explorar. Y no es solo nuestra galaxia. Estamos en lo que se llama el Grupo Local, un cúmulo de más de 50 galaxias que están gravitacionalmente unidas. Además de la Vía Láctea y Andrómeda, hay la Galaxia del Triángulo, las Nubes de Magallanes y docenas de galaxias enanas más pequeñas. Todas estas están dentro de unos pocos millones de años luz, y aunque todavía son increíblemente distantes, están al menos en principio dentro del mismo vecindario gravitacional. En aproximadamente 4.000 millones de años, Andrómeda y la Vía Láctea colisionarán. Este no será un choque destructivo. Las estrellas están tan separadas que pocas colisionarán directamente. Pero las 902 galaxias se fusionarán en una sola supergalaxia, a veces llamada Milkdromeda o Lactómeda. Esta nueva galaxia contendrá todos los recursos, todas las estrellas, todos los mundos potenciales de ambas galaxias. Si la humanidad o nuestros descendientes evolutivos todavía existen cuando esto suceda, viviremos en una galaxia que es el doble de grande, con el doble de oportunidades para la exploración y la vida. En cierto sentido, Andrómeda vendrá a nosotros, aunque tomará miles de millones de años. Pero incluso si nos quedamos solo con nuestra propia Vía Láctea, hay tanto potencial que apenas hemos comenzado a contemplarlo. Consideremos solo nuestro vecindario estelar más inmediato. Dentro de 100 años luz de la Tierra, hay aproximadamente 14.000 estrellas. Muchas de estas probablemente tienen planetas. Algunas de esas planetas podrían ser habitables. Con tecnología avanzada pero no imposible, tecnología que podría estar dentro del alcance de la humanidad en los próximos siglos o milenios, podríamos enviar sondas o incluso naves generacionales a estas estrellas cercanas. Un viaje a Próxima Centauri a 4.2 años, luz de distancia, tomaría décadas o siglos con propulsión realista, no millones de años. Este tipo de exploración interestelar dentro de nuestra galaxia es difícil, increíblemente difícil, pero no es imposible de la manera fundamental en que viajar a Andrómeda lo es. Es un desafío de ingeniería, no una violación de las leyes de la física, y esa diferencia es crucial. Si nos expandimos lentamente, estrella por estrella, sistema por sistema, podríamos eventualmente crear una civilización que abarque vastas regiones de nuestra galaxia. No sucederá en vidas humanas individuales, quizás ni siquiera en milenios, pero podría suceder en escalas de tiempo de cientos de miles o millones de años. Y esas escalas de tiempo, aunque largas para los individuos, son momentáneas en términos cósmicos. Hay también otra forma de pensar sobre esto. Quizás el verdadero valor de mirar a Andrómeda no es la posibilidad de ir allí, sino lo que nos enseña sobre nuestro lugar en el universo. Cuando miramos esa galaxia, estamos viendo 1 billón de soles, potencialmente miles de millones de mundos, posiblemente innumerables formas de vida. Y todo está fundamentalmente separado de nosotros. Esta separación nos enseña humildad. Nos recuerda que por mucho que logremos, por mucho que crezcamos, siempre habrá vastas regiones del universo que permanecerán más allá de nuestro alcance. No somos y nunca seremos los amos del cosmos. Somos habitantes de un pequeño rincón de él, con acceso a nuestro propio vecindario, pero no más allá. Y hay algo curiosamente reconfortante en eso. Vivimos en una era donde a menudo parece que hemos conquistado todo, mapeado cada continente, escalado cada montaña,
explorado cada océano. Pero mirar a Andrómeda nos recuerda que el universo es mucho más grande que nosotros, que hay misterios que nunca resolveremos, lugares que nunca visitaremos, preguntas que nunca responderemos. En lugar de ser deprimente, esto puede ser liberador. Nos libera de la carga de sentir que debemos conquistar todo, explorar todo, conocer todo. Podemos, en cambio, enfocarnos en lo que está dentro de nuestro alcance, en hacer que nuestro propio rincón del universo sea lo mejor posible, en crear significado y belleza en la escala en la que realmente vivimos. Los antiguos filósofos estoicos tenían un concepto llamado amor fati, amor al destino. La idea era aceptar la realidad tal como es, no como desearías que fuera, y encontrar paz y significado dentro de esas limitaciones. No puedes controlar el universo, solo puedes controlar tu respuesta a él. De manera similar, no podemos cambiar las leyes de la física que nos separan de Andrómeda, pero podemos elegir cómo respondemos a esa separación. Podemos lamentarla como una prisión, o podemos aceptarla como un hecho del universo y enfocar nuestra atención en las vastas posibilidades que todavía tenemos dentro de nuestro alcance. Hay también una dimensión estética en esto. Andrómeda es hermosa precisamente porque es distante e inalcanzable. Si pudiera simplemente tomar un autobús allí, perdería algo de su majestuosidad. El hecho de que esté separada de nosotros por un abismo que nunca cruzaremos le da un cierto tipo de sublimidad, una grandeza que proviene de estar más allá del alcance humano. Los románticos del siglo XIX hablaban del concepto de lo sublime, experiencias de belleza tan vasta que inspiran simultáneamente asombro y una sensación de nuestra propia pequeñez. Montañas imposiblemente altas, océanos infinitos, tormentas violentas, todas estas cosas eran sublimes porque nos confrontaban con fuerzas que estaban completamente más allá de nuestro control. Andrómeda es sublime en este sentido. Es hermosa, es fascinante, es abrumadora en su escala y es completamente indiferente a nuestros deseos de alcanzarla. Nos recuerda que el universo no existe para nosotros. No fue hecho a nuestra medida. Simplemente es, y nosotros somos increíblemente afortunados de estar aquí para presenciarlo. Cuando miras Andrómeda en una noche clara, los fotones que golpean tus ojos viajaron durante 2.500.000 años para llegar hasta ti. Comenzaron su viaje mucho antes de que los humanos existieran, cuando nuestros ancestros más distantes eran pequeños mamíferos huyendo de los dinosaurios. Cruzaron el vacío intergaláctico, ese abismo de tiempo y espacio que nunca cruzaremos en la dirección opuesta. Pero esos fotones llegaron. La luz de Andrómeda nos alcanzó. Y en ese sentido, aunque nunca podamos visitar físicamente esa galaxia, ya estamos conectados con ella. Cada noche clara, esa conexión se renueva. La luz sigue llegando, llevando información sobre estrellas y mundos que nunca tocaremos pero que podemos estudiar, admirar y preguntarnos acerca de ellos. La ciencia nos ha dado herramientas extraordinarias para estudiar Andrómeda sin ir allí. Los espectroscopios nos dicen de qué están hechas sus estrellas. Los telescopios nos revelan su estructura, sus brazos espirales, su núcleo brillante. Podemos medir su masa, su velocidad, su composición química. En cierto sentido, ya hemos explorado Andrómeda, solo que con luz en lugar de naves espaciales. Y quizás ese es el verdadero mensaje aquí. La exploración no siempre requiere presencia física. La comprensión no siempre requiere tocar. Podemos conocer Andrómeda, podemos entenderla, podemos apreciarla, todo sin nunca dejar nuestro propio rincón del cosmos. La luz que viaja entre las galaxias crea puentes de conocimiento que nuestros cuerpos nunca podrían cruzar. En el gran esquema del universo, somos criaturas extraordinariamente pequeñas y de corta vida. Nuestra especie ha existido durante solo unos pocos cientos de miles de años. Nuestra civilización apenas unos pocos miles. Un individuo humano vive tal vez 80 o 90 años si tiene suerte. En comparación con la vida de las estrellas, miles de millones de años, o la edad del universo, casi 14.000 millones de años,
somos menos que un parpadeo. Y sin embargo, en ese breve parpadeo de existencia, hemos logrado comprender nuestra propia pequeñez. Hemos medido el universo, hemos descubierto sus leyes, hemos rastreado su historia desde el Big Bang hasta el presente. Sabemos sobre galaxias a miles de millones de años luz de distancia. Entendemos la física de los agujeros negros y las estrellas de neutrones. Hemos vislumbrado la estructura a gran escala del cosmos. Ese conocimiento, esa comprensión, es en sí misma una forma de trascendencia. No podemos viajar a Andrómeda, pero podemos saber que existe. No podemos tocar sus estrellas, pero podemos medir sus propiedades. No podemos caminar en sus mundos, pero podemos imaginarlos. Y en esa imaginación, en ese acto de comprender, en esa capacidad de mirar hacia arriba y preguntarnos, encontramos nuestro verdadero lugar en el universo. No como conquistadores destinados a dominar todas las galaxias, sino como observadores, pensadores, seres conscientes que pueden contemplar la inmensidad de la creación y encontrar significado en esa contemplación. Andrómeda permanecerá para siempre inalcanzable. Las leyes de la física son claras en esto, pero esas mismas leyes que nos separan también nos conectan. Estamos hechos del mismo material que las estrellas de Andrómeda. Los átomos en tu cuerpo fueron forjados en hornos estelares, quizás en nuestra galaxia, quizás en otras. Eres literalmente polvo de estrellas contemplando estrellas, un fragmento del universo que se ha vuelto consciente de sí mismo. Y eso, al final, es más extraordinario que cualquier viaje físico podría ser. Si esta exploración de nuestros límites cósmicos te ha hecho pensar, si te ha dado una nueva perspectiva sobre nuestro lugar en el universo, te invito a suscribirte al canal, porque hay innumerables maravillas en el cosmos que podemos explorar, entender y apreciar, incluso si nunca las tocamos. El universo es vasto, misterioso y hermoso, y tenemos la increíble fortuna de estar vivos para contemplarlo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las imposibilidades y las posibilidades del universo. Hasta nuestro próximo encuentro con los misterios del cosmos.